Hola confirmandos y confirmandas, hoy nos encontramos en el encuentro número 4. En este encuentro vamos a ver dos historias, la de Adán y Eva y la historia de Caín y Abel. En estos dos relatos, las temáticas que van a aparecer una vez que ustedes lean el texto bíblico o los textos bíblicos, mejor dicho, serán las de desobediencia, las de egoísmo, envidia y poder no para hacer el bien a los demás, sino poder para hacer nuestro propio bien. La primera historia, la de Adán y Eva, cuenta justamente cómo fue la vida de esos primeros seres humanos. Ustedes recordarán que en la creación Dios va creando todo y lo último que crea, o los últimos que crea, son el ser humano, ¿no? El hombre y la mujer. Y ese primer hombre y esa primera mujer se van a llamar respectivamente Adán y Eva. Adán y Eva vivían en el Edén, que se lo conoce mucho con el nombre de Jardín del Edén, y en ese lugar tenían todo lo que ellos necesitaban para su sustento diario. No les faltaba absolutamente nada, no tenían que trabajar por nada, tenían todo lo que necesitaban. Y también había un balance en la vida, un balance con los seres, con todos los demás seres vivos. Entonces, lo que sucede es que si bien Dios les daba todo eso, les había puesto una condición. Había el fruto de un árbol que no podían tocar, que no podían comer. Y muchas veces se lo relacionó con el fruto de la manzana. Ese era el fruto prohibido. Lo cierto es que cuando lean el texto se van a dar cuenta que en ningún momento habla de la manzana. Y es muy interesante saber por qué aparece siempre una manzana. Resulta que en la antigüedad, en la Edad Media, cuando empezaron a hacerse muchas pinturas al respecto, la manzana era realmente una fruta muy linda a los ojos de las personas, y muchos creían, que ese era el fruto prohibido, ¿no? El de la manzana. Pero en ningún lugar de la Biblia nos dice cuál era ese fruto, así que en realidad no lo sabemos. Cuestión que aquí aparece en escena la serpiente, que va a ser ese personaje cuya misión va a ser poner en tela de juicio lo que Dios les había ordenado tanto al hombre como a la mujer. Y también esto de hacer dudar. En este caso, hacer dudar a la mujer sobre si ese fruto realmente es un fruto prohibido, es un fruto del cual no pueden comer. Y ahí entra en juego justamente la tentación. La tentación, que es la pérdida de todas las fuerzas. Eso es lo que es la tentación, cuando perdemos la fuerza que nos impide justamente hacer algo que en realidad no queremos o algo que en realidad nos dijeron que no hagamos. Y la mujer también lo que siente, llevada a eso justamente por la serpiente, es curiosidad. Por eso que cuando la mujer muchas veces hemos escuchado, leído, a veces hasta en chistes y en bromas, que el pecado o todo eso ingresó por la mujer, en realidad no estamos siendo justos con la mujer, porque la mujer se ve tentada, es cierto, pero también siente curiosidad sobre eso. Podríamos decir que es el primer ser humano que siente curiosidad por algo, quiere saber, quiere experimentar cómo es eso. Y bueno, finalmente lo hace y luego le convida a Adán, a su compañero. Y esto es muy interesante porque también el gesto de la mujer no es un gesto egoísta de quedarse con ese fruto, sino de convidarle a Adán, de decirle, mira, probá esto
que yo he probado, y probemos juntos esto. Y eso también es muy interesante. Por eso a veces cuando se le cargan muchas cosas a la mujer en este relato, en realidad no estamos siendo justos con la mujer. Y por otro lado, aparece algo que es el no hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Porque una vez que lean el texto bíblico, se van a dar cuenta que el hombre, Adán, no se quiere hacer cargo de lo que hizo. Le echa la culpa a la mujer le echaba la culpa a la serpiente, y nadie se quiere hacer cargo de lo que en realidad hicieron. ¿Y de qué se tienen que hacer cargo? Se tienen que hacer cargo justamente de haber desobedecido a Dios, ¿no? De haber ido en contra de lo único que Él le había pedido, porque fue lo único que le pidió, ¿no? Entonces vemos cómo desde el comienzo de la humanidad ya entran en juego estas cuestiones, ¿no?, de la desobediencia, pero también algunas otras que no podemos decir que sean malas, sino que son los elementos que nos han dado la posibilidad de crecer como personas, como esto de la curiosidad, pero también esto de el gesto, el hecho de compartir algo. Así que esta historia de Adán y Eva, por un lado, nos muestra algo muy negativo, la desobediencia, pero también nos enseña otras cosas que no podemos decir que sean malas, sino todo lo contrario. Ahora, después de acá, Dios lo que hace es darle dolores de parto a la mujer a la hora de tener los bebés, y al hombre le dice que va a tener que trabajar para poder conseguir su sustento. Es decir, ya todo eso que no tenían por lo cual preocuparse en el Edén, ahora se ve modificado, cambiado, ¿no? Entonces ahí ellos ahora tienen que empezar una nueva vida. Y la verdad que esa nueva vida es lo que nos trajo hoy acá. Esto de poder trabajar, de poder aprender oficios, de aprender distintas técnicas y manualidades que hicieron posible que el ser humano se desarrollara. En ocasiones para bien, con cosas muy buenas, y en ocasiones para mal. Un ejemplo puede ser, un ejemplo de cosas malas, el desarrollo de la bomba atómica, por ejemplo, o de las armas, que terminan por exterminar a otros seres vivos, y no solamente a seres humanos, sino también a todo lo que se encuentra ahí. Y otras cosas muy buenas, que es justamente la solidaridad, el compañerismo, y también un montón de cosas que hemos creado para poder vivir mejor y también para que otros puedan vivir mejor. Bien, entonces, ahí tenemos la primera parte de la historia, que después obviamente van a leer el texto bíblico y van a responder las preguntas, así que no hablo demasiado porque si no va a ser muy muy fácil todo. La segunda historia es la de Caín y Abel, como les había dicho. Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ocurren muchas cosas, desde el egoísmo, la envidia, hasta inclusive el asesinato, pero también el amor y el perdón. Y vamos a ver esto. Caín y Abel se dedicaban a dos tareas distintas, y no las voy a decir porque eso lo tienen que averiguar ustedes cuando lean el texto bíblico, y quieren ofrendarle a Dios algo de lo que ellos producen a modo de agradecimiento. Eso es lo que es una ofrenda. En las iglesias, en todas las iglesias se suele juntar la ofrenda, a veces durante la misa, otras veces después de la misa. En nuestra iglesia normalmente se hace después de la misa, y siempre son ofrendas de dinero, pero la ofrenda puede ser cualquier cosa que yo quiera donar, y eso es algo también que enriquece a los demás. Cuando nosotros ofrendamos, no lo hacemos para nosotros, sino que lo hacemos para compartirlo con los demás, y ese es el poder de la ofrenda. Ahora, en este caso, como eran los primeros que estaban en la tierra,
Las ofrendas son para Dios. Y cuestión que Abel ofrenda lo mejor que él producía. Y Caín no, hace una ofrenda pero no es lo mejor que él tenía. Entonces Dios mira con agrado a Abel. Y esto le da muchísima envidia y enojo a Caín. A tal punto que Dios se da cuenta de eso y le dice, tenés cuidado, tenés que aprender a cambiar esa forma que vos tenés. Y tenés cuidado porque el pecado es aquello que nos aleja del amor de Dios, que nos aleja de los demás seres humanos, todo eso que nos hace mal. El pecado se puede apoderar de vos, le dice Dios a Caín. Finalmente, Caín también es otro que sucumbe a sus enojos y a su tentación y termina por matar a su hermano. Y cuando Dios le pregunta a Caín por el hermano, Caín se hace también el desentendido. Y le dice, pero yo no tengo que cuidar a mi hermano. ¿Quién me puso a mí a cuidar a mi hermano? Entonces obviamente Dios sabe lo que pasó y justamente le recuerda a Caín que la sangre que se derramó en la tierra pide justicia. Y la justicia es que Caín tenga que salir de ese lugar donde vivían, que era una tierra medianamente buena, y vagar por el mundo, andar por el mundo. Entonces Caín le da miedo porque dice, bueno, si alguien me encuentra me va a querer matar porque yo fui un asesino, pero Dios le dice no, porque yo te voy a proteger. Y acá también nos demuestra algo propio de la esencia de Dios, que es el amor y el perdón y también el cuidado. A pesar de eso malo que hace Caín, a pesar de ese primer derramamiento de sangre, lo que Caín hizo, ¿no? Ese gesto tan fuerte, Dios igual va a cuidar de él para que no le pase nada. Y esto nos demuestra que pagar mal con mal en realidad no sirve de nada. Justamente el desafío es pagar en vez de mal con mal, bien con mal. Así que es muy interesante esta historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque nos demuestra justamente las primeras actitudes humanas que nos han llevado en muchas ocasiones a la destrucción entre sí de pueblos, a guerras, a odios, a rencores y a cosas que realmente no nos edifican como seres humanos ni como sociedad. Pero en medio de todo eso siempre está la presencia también de Dios ahí para amar, para cuidar y para perdonar aún lo que a nosotros nos cuesta perdonar. Y el relato también nos marca algo muy importante. Nosotros no somos quienes para quitarle la vida a otra persona, porque quien da la vida es Dios. Nosotros en ese sentido no tenemos ninguna injerencia. Entonces nosotros ni damos la vida, ni quitamos esa vida, porque las vidas son preciosas para Dios, aún las de aquellas personas que han cometido cosas malas. Y esto yo sé que a veces nos cuesta comprenderlo, pero es parte del misterio de lo que es Dios y del amor de Dios. Y en algún momento cuando nos encontremos presencialmente, obviamente vamos a charlar sobre todas estas cosas, pero la historia de Caín y Abel nos muestra estas dos cosas, ¿no? Estas actitudes tan malas, inclusive que llevaron al asesinato de otra persona, de un hermano, y también esto de que Dios puede inclusive cuidar. Pero nos recuerda que debemos controlar nuestro temperamento, que debemos sacar de nosotros la envidia, sacar el rencor, sacar el egoísmo, porque todas esas cosas lo que hacen es atentar no solamente con la vida de los demás, sino con nuestra propia vida, en la forma en que vivimos nosotros. Para vivir una vida en plenitud, siempre tenemos que optar por el camino del perdón, por el camino del amor, por el camino de poder ofrendar
lo mejor que tenemos. Si nosotros damos siempre lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestra vida, entonces sin duda vamos a poder recorrer el camino de otra forma. Así que bueno, confirmandos y confirmandas, hasta aquí el video de la temática de hoy. Van a encontrar, como les dije, en el documento de Word lo que tienen que leer y lo que tienen que hacer. Son muy pocas cosas. Y como siempre les recuerdo, lean bien todo y miren el video antes de responder. Y recién ahí responden. Entonces van a encontrar que es mucho más fácil las respuestas. Bien, una cosa que les había pedido, no todos me lo enviaron, de algunos ya tengo, es el tema de los teléfonos. Así que les pido que me envíen sus números de teléfonos para crear un grupo de WhatsApp y poder comunicarnos ahí, que también va a ser un poco más sencillo. Bien, es todo por ahora y nos volvemos a encontrar en la próxima. Chau, chau.